Ahí estamos. Ya queridos niños, ya queridas niñas, tengan todos un súper buenas tardes. Hoy día estamos al lunes 13 de abril, ¿sí? Clase de producción porcina, las mejores clases de todo el mundo lo sabe, ¿ya? Y los que no saben no se han enterado todavía que son las mejores clases. Tal como les dije, vamos a retomar algunas ideas que habíamos visto en la clase anterior, solo para reforzar algunas ideas, porque siempre me interesa que reforcemos algunas ideas, ¿ya? Dentro de lo que vamos a reforzar, tiene que ver principalmente con estas características que habíamos dicho en las clases anteriores, que son las características del macho. Las características del macho está asociado principalmente a entender de que un macho en un plantel porcino tiene varias funciones, pero la función primaria, no única, pero primaria por lejos, es la utilización de su eyaculado para cubrir o preñar o gestar o que las hembras de una u otra forma entren en productividad numérica. Entonces, lo más importante siempre va a ser que un macho, un berraco, nos entregue su eyaculado, ¿ya? Y hay que reconocer de que el eyaculado del berraco tiene algunas características que lo son propias. Uno, muy voluminoso. Por lejos de las especies domésticas es el eyaculado más voluminoso, volumen total mayor. Segunda característica, tiene tres fases claramente distinguibles. Primera fase, que es el preespermática, más bien transparente, muy pobre en espermatozoides, función primaria es limpiar por arrastre, ¿ya? Segundo, la fase espermática propiamente tal, que pueden ser de 90 hasta 120 ml, entendiendo que la preespermática son solo entre 10 y 15 ml. La fase espermática propiamente tal, como su nombre lo dice, principalmente es contener una alta densidad de espermatozoides. Y por supuesto, la última fase, que es la posespermática, de unos 200 ml, en un rango amplio entre los 150 y los 220 por lo menos, no es rica en espermatozoides y sí tiene de una u otra forma unos corpúsculos gelatinosos que lo diferencian, ¿ya? Su función principal es formar un tapón mucogelatinoso en el cérvix para evitar el vaciado retrógrado del eyaculado, ya que la eyaculación ocurre intracervical en el caso de la cerda. Dicho aquello, y visto estas características, nosotros sin ningún problema podemos entender de que hay factores que están asociados a la producción de espermatozoides y a la producción de un eyaculado total. Factores tales como la edad del individuo, la raza, la frecuencia de trabajo o también conocido como ritmo de recogida. Factores ambientales asociados principalmente a luz, concentraciones de luz o horas luz expuestos. Alimentación y estado sanitario son los principales factores que determinan la producción. Otros elementos tales como la sanidad, otros elementos tales como los niveles de estrés, otros elementos tales como cambios en la rutina de manejo, pueden también ser factores asociados a la producción, no olvidar. Pero estos seis por lo menos son factores primarios. De la edad, como estamos resumiendo, solo estoy reforzando las ideas más importantes. De la edad, entender de que prácticamente antes del año un berraco joven ya tiene niveles dentro del rango de la normalidad y pueden ir aumentando hasta los 4 años. Se sabe que después de los 4 años de vida, la calidad espermática empieza a declinar. Eso hace que un berraco tiene de una u otra forma una potencialidad de funcionalidad, o sea, una función potencial dentro de un plantel como erogador, entregador de eyaculados, hasta más o menos unos 1000 hasta 1200 eyaculados. Y se contabilizan, o sea, tú vas y vas registrando y le llevas un conteo de cuántos eyaculados tiene cada uno de los berracos que hay en un plantel. Siempre y cuando, por supuesto, que sea un plantel moderno, un plantel que lleve registro, por supuesto. Con relación a la raza, sabemos claramente que hay algunas razas que tienen un tamaño testicular superior, o sea, tejido testicular mayor. Esas, todos sabemos que está relacionado directamente con la producción de espermatozoides. Entonces,
Razas como Landras, Large White, Duro tienen mayor producción de espermatozoides eyaculados, eh, principalmente porque tienen mayor tejido testicular. Los belgas, los Petrain, los Hampshire sean un poquito menos, ¿ya? Con relación al ritmo de recogida, sabemos que mucho trabajo, así como mínimo trabajo, son eventos contradictorios y no deseados para la calidad espermática. Cuando decimos mucho trabajo, se ha establecido que más o menos un ritmo de trabajo en un berraco adulto de 5 días seguidos eyaculados, solo una eyaculación al día, por supuesto, solo una eyaculación al día, durante 5 días seguidos, con 2 días de descanso, en una tasa de trabajo de 5:2, o sea, 5 días de trabajo con 2 días de descanso, se puede alcanzar el óptimo, ¿ya? Si de una u otra forma, el trabajo aumenta, o sea, hay más eyaculados que esos a la semana o al mes, lo que voy a empezar a tener va a ser una mayor presentación de espermatozoides inmaduros. Y la característica de un espermatozoide maduro es la presencia del remanente citoplasmático conocido como gota citoplasmática proximal. Por otro contrario, si el ritmo de trabajo es muy pobre, o sea, está trabajando poco, está eyaculando poco ese berraco, ¿sí? Lo más seguro es que tengamos un porcentaje mayor de espermatozoides envejecidos, que llevan mayor tiempo la cola del epididimo. Y estos espermatozoides envejecidos disminuye su poder fecundante y disminuye el periodo de conservación de semen. Eso hace que todos los estudios tienden a reconocer de que una relación de un eyaculado durante 5 días seguidos, o sea, una tasa de trabajo de 5 días por 2 días de descanso, es una muy buena relación de trabajo. Pero ojo, querido colega, por favor, debemos entender de que esta normativa reglista siempre debe ser evaluada con la realidad. Dicho de otra forma, uno debe evaluar la muestra de semen para ver cómo está ese semen. Factores ambientales, temperaturas y luz. Recuerden, altas temperaturas, nocivo. Bajas temperaturas no afectan e incluso pueden generar un aumento del tamaño testicular las bajas temperaturas. O sea, altas temperaturas mal, bajas temperaturas o neutral o hasta positivo. Con relación a la luz, el óptimo es una relación de 10 a 16 horas de luz, ojalá luz natural, porque se ha visto que berracos en oscuridad total de una u otra forma es nocivo. Con relación a la alimentación, sabemos que baja alimentación o sobrealimentación son eventos nocivos, tanto cerdos obesos como cerdos caquécticos pueden llevar una consecuencia de una azospermia. Puede que incluso no es necesario que sea tan dramático como una azospermia, pero sí muestras oligoespermáticas pueden ser altamente nocivas. Con relación a la proteína, sabemos que dietas hiperproteicas son siempre son positivas en cerdos extremadamente malnutridos o flacos. De los minerales, de todos los minerales que se han estudiado, eh, los minerales o las dietas ricas en fósforo, principalmente se ha visto que tienen muy buenos parámetros, así como dietas ricas en molibdeno, ¿ya? Tanto para su capacidad fecundante como el volumen propiamente tal. Y en relación a las vitaminas, sabemos que vitaminas principalmente del grupo A son las que tienen principal función de tipo epitelial, ¿ya? Complejos vitamínicos B intervienen en la perfecta elaboración de semen y por supuesto D y E actúan en conexión con vitamina A. Entonces siempre va a ser aconsejable juntarlas. Ya, aquí habíamos dejado esta parte que no la habíamos visto, ¿ya? Y yo sé que ustedes tienen asignaturas paralelas tales como reproducción. Eh, Lo que yo les voy a presentar aquí, por supuesto que está en concordancia con las unidades de reproducción, pero de una u otra forma es un orden, es solo un orden. Y aquí dice evaluación de un eyaculado. Una muestra o un eyaculado puede evaluarse de muchas formas, o tú puedes ordenar la información de muchas formas, pero en la práctica siempre lo vas a estar ayudando en su conjunto.
Dicho de otra forma, nosotros tenemos controles macroscópicos del eyaculado que muchas veces son inmediatos, como es medir el volumen, el color, presencia de olores no propios del eyaculado, incluso la presencia de algunas partículas o corpúsculos, ¿ya? Ya sabemos que el volumen está asociado principalmente a cada una de las fases. Un volumen total puede ser sin ningún problema eh, por sobre los 350 ml de un berraco adulto maduro. eh, pero en cada una de las fases va a tener su volumen, 10 ml, unos 100, 120 ml, unos 200 ml, más o menos por ahí están los ml propios de cada fase. Con relación al color, sabemos que los colores del eyaculado están dentro del rango de los blancos lechosos. Colores diferentes están asociados a problemáticas tales como algunos colores con tinte a rosado, podría ser presencia de sangre, colores amarillentos o verdosos, podrían ser contaminaciones bacteriales, eh, colores blancos, pero no lechosos, sino blancos con tendencia a un blanco muy translúcido, podrían estar dentro de bajas concentraciones espermáticas. Eso quiere decir, de una u otra forma, el color es solo un indicio de alguna normalidad o anormalidad. Los olores, eh, siempre es difícil evaluar los olores porque no hay una escala de olor propiamente tal. Eso hace que el olor es bastante subjetivo. Pero nosotros diremos que los olores naturales de un eyaculado en cualquiera de nuestros mamíferos, ¿ya? Mamíferos más feromónicos, menos feromónicos, los olores, en todos los textos se dice lo siguiente: un eyaculado, un eyaculado eh, tiene olor a sí mismo, o sea, el olor del eyaculado es propio del olor del semen, no es otro olor, ¿te fijas o no? Eh, Hay algunos textos incluso que dicen que un eyaculado tiene unos olores similares, por ejemplo, al castaño en flor. Claro, pero si tú con suerte conoces un castaño y con suerte conoces la flor del castaño, vaya a quedar más o menos donde mismo. Dicho de otra forma, un eyaculado nunca debe tener un olor desagradable, invasivo. Olores tales como metálico, puede ser presencia de 2 puntos de sangre. Olores, por ejemplo, putrefacto, lo más seguro que hay una contaminación asociada. Olores eh, a orina, es presencia de orina no eyaculado. Y todos esos olores, de una u otra forma, pueden ser eventos no deseados del eyaculado. La presencia de partículas o corpúsculos, en el caso del berraco, hay que evaluarlos bien si es que son corpúsculos gelatinosos propios de la tercera fracción del eyaculado o son otros tipos de partículas o corpúsculos tales como concreciones bacteriales en una infección, y ese tipo de situaciones habría que evaluarlo. ¿Ya? Con relación al control microscópico, una muestra de eyaculado, o sea, un par de gotitas en un porta y en presencia de un microscopio, yo evalúo motilidad individual. Veo movimiento progresivo de masa. Puedo evaluar, por supuesto, concentración, que es espermatozoides por ml. La concentración hoy día lo vemos con hemocitómetro, o sea, hay equipos que una muestra y te dice la concentración de espermátida, ¿ya? Y controles eh, más bien específicos, tales como valoración vital o subvital, las morfanotomías espermáticas o evaluación de acrosoma, son controles microscópicos específicos, ¿ya? Dicho de otra forma, motilidad, movimiento progresivo de masa y concentración son 3 parámetros básicos que siempre se evalúan de cada uno de los eyaculados. El control bioquímico, tal como evaluación de pH, es fácil hacerlo, es cómodo hacerlo, se hace de forma rutinaria, sí. Con características de sales se puede hacer, no es tan frecuente hacerlo, pero se puede hacer. Y el control microbiológico, como por ejemplo evaluar contaminaciones, siempre es recomendable hacerlo por lo menos una vez por semestre o una vez cada 3 o 4 meses.
para ver si es que muy particularmente en este eyaculado está limpio, ¿ya? Eso hace que un eyaculado debe evaluarse. Voy a repetir las evaluaciones que se hacen siempre en cada uno de nuestros eyaculados. Uno, el volumen. Dos, evaluación de color y olor. Y microscópicamente, tres, motilidad. Cuatro, movimiento progresivo de masa. Y cinco, la concentración. Eso quiere decir espermatozoides por ml. Entonces, cuando nosotros ya tenemos nuestros eyaculados, nosotros lo que tenemos que hacer es un proceso de conservación. La conservación del eyaculado porcino, eh, aun cuando existe más de una forma, nosotros trabajamos principalmente el semen refrigerado. Refrigerado. Las cuatro formas de trabajar con semen puede ser fresco, refrigerado, congelado, liofilizado. En el caso de la industria porcina moderna industrializada, se trabaja con semen refrigerado. Refrigerado significa mantener en una cámara climatizada entre los 14 y los 17 grados Celsius, ¿sí? La muestra de semen se diluye en alicuotas similares, ¿sí? Y se resuspende en un diluyente que tiene elementos muy similares al plasma seminal. Eh, Tiene un poco más de azúcares, por supuesto, para tratar de mantenerlo en vitalidad. La indicación es eh, diluir, diluir la muestra de semen con tanto diluyente como la concentración espermática si te lo permite. Y no nos compliquemos, colegas, hoy en día está todo por tabla. Dicho de otra forma, eh, hay una tabla que dice cuánto es el volumen de la fase espermática disponible, qué concentración tiene, y te va a decir dilúyalo en tantos ml del diluyente comercial, y eso lo vamos a separar en dosis de 150 ml. La recomendación siempre va a ser, dos puntos, agitar suavemente por lo menos 2 veces al día. Si hay que transportarlo, se transporta en una hielera climatizada, ¿ya? Si es en refrigerador, mantengo la refrigeración. Si es para el uso en inseminación, yo mantengo este semen para ser inseminado, y en la inseminación esta dosis se eleva hasta los 34, 36 grados Celsius, ¿ya? Em, el trabajo de la inseminación artificial es un trabajo que la fase más importante va a ser siempre reconocer a la hembra en celo, y la segunda fase más importante siempre va a ser, dos puntos, el manejo del semen. Uno, en el proceso de la refrigeración. Dos, en la fase de volver a la temperatura óptima para la inseminación. ¿Sí? Ya. Dicho aquello, chiquillos y queridos colegas, eh, yo les voy a empezar a mostrar la clase inmediatamente siguiente, la clase que lleva por título clase número 7 para ir avanzando. Y mire la clase número 7, dice gestación de cerdas en un plantel eh, moderno, clase número 2. Si ya entendemos que el berraco tiene sus características como dador de semen, lo que tenemos que hacer de una u otra forma es juntar ambas partes. Cuando digo juntar ambas partes, por una parte, la hembra en celo, que vamos a juntarla con el semen del berraco que hemos estado trabajando. Y aquí tenemos de una u otra forma, tenemos la hembra en gestación. ¿Y qué es la gestación? La gestación la vamos a definir como el tiempo que abarca desde la fertilización de ovocitos hasta un parto. Que ojo, siempre es esperable que sea natural y una fecha probable de parto, pero también puede ocurrir
un proceso abortivo. Un aborto es siempre un evento inesperado y puede ocurrir en cualquier momento. Un aborto puede ser un microaborto antes de los 30 días, puede ser un aborto temprano entre el día 30 y el día 80, o puede ser un aborto tardío después del día 80 de gestación. Hay que reconocer que un aborto es un evento que también nos puede ocurrir en un plantel. Eh, pero lo interesante es, uno, el saber cuándo fue, en qué momento gestacional es, y tratar de investigar cuál fue la causa de esa pérdida. Después vamos a ver abortos, en esta misma clase viene el concepto del aborto. La hembra porcina, la cerda, tiene una gestación de 114 más o menos 3 días. No tengo ningún problema que digan que también tiene 115 días, ¿ya? Yo les recomiendo que se lo aprendan en días, no me vayan a decir esta cosa de 3 meses, 3 semanas, 3 días, o 333. Es bastante coloquial cuando uno se lo aprende cuando está en primer año, como alumno de primer año, pero ya cuando estamos en este nivel, nosotros sabemos que son 114 días, ¿ya? La gestación, en el caso de la cerda, debemos entender de que tiene un control hormonal complejo, tanto ovárico con la funcionalidad de estos órganos transitorios, vamos a llamarlo órganos, a pesar de que no sabemos qué órgano, pero funcionalmente funciona como si fuese un órgano completo, que son ováricos transitorios, que son los cuerpos lúteos, los CL, y también tiene un control hormonal de tipo placentario. Otro elemento que es muy funcional, múltiples funciones tiene la placenta, tal como vamos a ver hoy día, y por supuesto que tiene una transicionalidad de temporalidad que dura solamente la gestación. La gestación, en el caso de la cerda, siempre es uterina. Si es extrauterina, es por supuesto una gestación patológica, ¿ya? Y nosotros entenderemos que van a haber cambios en la cerda, tanto generales, tanto como locales. ¿Qué cambios generales voy a tener una cerda gestante? Uno, hay cambio de comportamiento. En general, la cerda gestante es una cerda que se hace bastante más tranquila y evidentemente más tranquila, ¿ya? Desde el punto de vista general, por supuesto que hay suspensión de la ciclicidad ovárica, entra en anestro gestacional y otra característica que es muy propia de la hembra porcina pero que no es exclusiva para la hembra porcina. De hecho, es propio de todas las mamíferas, se presenta el anabolismo gravídico. Dicho de otra forma, una hembra gestante crece más, tiene mayor capacidad de digestibilidad. Eso quiere decir que de una u otra forma engorda. Toda hembra gestante engorda porque es propio de las mamíferas entrar en anabolismo gravídico que es muy propio del control hormonal de la progesterona. Desde el punto de vista local, o sea, cuando digo local me refiero a sus órganos reproductivos, la zona reproductiva, sabemos que hay una oclusión de los labios vulvares, ¿sí? Hay un desenvolvimiento gravídico de las mamas, o sea, hay crecimiento del tejido mamario, y desde el punto de vista local vamos a darnos cuenta que hay un abultamiento del vientre y también hay una tumefacción mamaria, siempre más al final de la gestación, por supuesto que sí. Desde el punto de vista de la fertilización y del punto de vista de algo que es importantísimo que lo tengamos claro, debemos reconocer que desde el proceso de la fertilización de los ovocitos, y el proceso de la fertilización de los ovocitos ocurre más o menos a unas 6 a 10 horas después de la inseminación artificial, de forma normal y esperado. Después de eso, de la fertilización, lo que va a ocurrir es el reconocimiento materno-fetal. El reconocimiento materno-fetal, como su nombre lo dice, el útero, que es la fase maternal, reconoce a un feto, que es un, un organismo extra,
extramaternal, o sea, hay que entender de que este feto tiene un 50% de ADN no maternal, que en este caso es paternal, entonces es un individuo totalmente externo. Pero el organismo maternal, o sea, el útero, no lo rechaza y lo reconoce en una cosa maravillosa gestacionalmente que se llama el reconocimiento materno-fetal. Se hace principalmente a través de una inducción de tipo química, donde principalmente el ovario, a través del cuerpo lúteo, aumenta los niveles progresivamente de progesterona, eh, que de una u otra forma, esta progesterona hace que exista este reconocimiento materno-fetal que más o menos es cercano al día doceavo post inseminación artificial o post fertilización, si usted quiere decirlo, o sea, 12 días después de la fertilización por inseminación artificial, ocurre este reconocimiento materno-fetal y una vez reconocido, se da inicio a la placentación. Dicho de otra forma, desde la fertilización hasta el día doceavo, los ovocitos fértiles empiezan y siguen su crecimiento y su división celular temprano, pero no es hasta el día 12 cuando existe el proceso del reconocimiento materno-fetal y la placentación. O sea, el ovocito encuentra un lugar dentro de los cuernos uterinos y donde hay un alojamiento. ¿Ya? Eh, eh, Hay que entender de que los cuerpos lúteos ováricos principalmente mantienen por progesterona los altos niveles, lo que hace una inhibición de la producción de prostaglandina F2 alfa, que siempre es endometrial, ¿ya? Y segundo, la protección de los cuerpos lúteos de los efectos de este prostaglandina F2 alfa hace que se mantengan los cuerpos lúteos, no exista liberación de prostaglandina F2 alfa, y al día doceavo lo que yo tengo es esta situación maravillosa que es la placentación. Esta placentación, como dice su nombre, que es la formación de este tejido orgánico, funcional y transitorio, llamada placenta, al interior de la cavidad uterina, constituye siempre una unidad funcional que tiene una progresión de crecimiento, una progresión de maduración que va en sincronía con la maduración y crecimiento que tiene el feto, formando siempre una unidad fetoplacentaria. Entonces entenderemos que de una u otra forma, la placenta, que es un órgano transitorio, tiene un crecimiento sincrónico con el feto y formando esta unidad ya nombrada. Siendo la placenta un órgano transitorio, tiene múltiples funciones. Tiene funciones, por ejemplo, metabólicas y de almacenamiento. La placenta es reservorio de ácidos grasos, es reservorio de glucosa cuando está funcional. Tiene función de secreción endocrina. Funciona principalmente con la presentación de hormonas transitorias placentarias, ¿ya? Como la gonadotropina coriónica porcina, ¿ya? Así como existe la gonadotropina coriónica humana y la gonadotropina coriónica equina, existe la gonadotropina coriónica porcina, eh, que es principalmente una hormona que su función primaria es mantener o ayudar a mantener la gestación, en el caso del cerdo. Dentro de las otras funciones es el intercambio y la transferencia y protección. Es intercambio gaseoso, es filtro de transferencia de barrera de grandes moléculas y es protectiva, incluso protectiva de forma mecánica. Eso hace que de una u otra forma la placenta tiene múltiples funciones. Todos sabemos que existen diferentes tipos de placenta. Ya va a depender del animal el tipo de placenta que presenta. Por ejemplo, existe la placenta epitelio-corial, propio de la cerda. Es quizás la relación menos íntima que existe entre
la unidad fetal y la unidad maternal. Voy a decirlo de otra forma. La relación epitelio-corial propio de la cerda es la que hay menos intimidad entre los tejidos de ambas partes. A diferencia de, por ejemplo, donde hay más interrelación fetal placentaria, que es la hemocorial. La hemocorial, desde el punto de vista histológico, que se presenta en ratas y se presenta en primates, es donde hay más interrelación de las diferentes capas histológicas. ¿Ya? Fíjense en la imagen. La imagen se presenta abajo esas líneas rojas, así que parecen así como U invertida, ¿ya? Representa el endotelio de los vasos sanguíneos maternales. Y lo que se presenta arriba en azul es el corion desde el punto de vista fetal. Entonces, ¿dónde hay más íntima relación? En la hemocorial, que es propio de los primates y las ratas. La endotelio corial, propio de los carnívoros, es bastante íntima también. En cambio, la mesocorial, que desde el punto de vista macroscópico son placentomas propios de los rumiantes, las vacas en este caso, ¿sí? Hay poca intimidad. Y en el caso de la cerda, la epitelio corial, prácticamente no hay intimidad. Qué importante entender esto, queridos colegas. ¿Saben lo importante de entender esto? Es que cuando hay ruptura placentaria, y la ruptura placentaria o dehiscencia placentaria, como usted quiera decirlo, que ocurre al momento del parto, cuando no hay involucrados vasos sanguíneos, no hay sangramiento, que es el caso propio de la cerda. Cuando hay, cuando hay dehiscencia placentaria, cuando hay ruptura placentaria, en el caso del parto de la cerda, no hay ruptura de vasos sanguíneos, y como no hay ruptura de vasos sanguíneos, Pauli, tienen que apagar los micrófonos, chiquillos, porque si no se escucha por ahí un dando vuelta por ahí. ¿Ya? Eh, cuando hay ruptura del placenta y no hay ruptura de vasos sanguíneos, no hay sangre asociada. Pauli Núñez, tu micrófono. Hola, Pauli, ¿quiere hacer alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? Ya. Bueno, dicho de otra forma, si yo en el parto de una cerda tengo presencia de sangre, es porque algún problema está ocurriendo, porque no es ruptura de vasos sanguíneos propios de la fase endotélica de los vasos sanguíneos maternales. ¿Ya? Desde el punto de vista morfológico, eh, la placenta de la cerda es una placenta que es más bien difusa, ¿sí? Entendiendo que hay algunas que son zonales, otras que son discoidales, otras que son por cotiledones. En el caso de la cerda es difusa y la posición del embrión es principalmente centralizada. Fíjense aquí en esta imagen. En esta imagen se presenta una placenta. La gráfica donde dice show es un poquito más interesante de evaluar porque ahí se presenta una placenta bastante difusa con una centralización del feto, ¿ya? Eso es muy propio de la cerda y entendiendo que histológicamente es, como decíamos anteriormente, endotelio corial, entonces hay poca inhibición de las partes. Y existen otros tipos de placentas, como las discoides, las zonales, las cotiledonarias, propios de los rumiantes. En el caso de la madre, la gestación siempre va a estar asociado a un anabolismo de tipo gravídico. Dicho de otra forma, Igual las así con todos sus amigos. madres en gestación aumentan de peso Una por dos máquina y motivos. una caja de herramientas. Uno, por formación de tejidos maternales. Dos, por el Así, crecimiento la propio de pegaste los sin hacer. fetos. Desde el punto de vista del anabolismo gravídico,
nosotros podemos dividirlo en dos grandes momentos. Los primeros 70, 80 días, el anabolismo es principalmente de tipo lipídico, o sea, la cerda crece en grasa, ¿ya? A diferencia de los últimos 50 días, que es del día 80 al 114, 40 días, si usted quiere decir, que principalmente crece en proteico. Entonces, existen dos grandes momentos del anabolismo de tipo gravídico. Chiquillos, chiquillas, son casi las 8. Ustedes tienen prueba un porrito más. Me parece interesante que lo Dame la dejemos hasta paja. aquí.